¿Cuánto nos va a llevar el estudio de consejería? Estuve viendo a alguien que dio un estudio, tiene como 70 y pico de estudios de enseñanza sobre esto. No tengo idea cuánto nos va a llevar a nosotros. El estudio sobre la consejería cristiana es muy amplio debido a que las problemáticas con que nos encontramos al tratar con las personas son muchas. Si bien la raíz de los problemas siempre están relacionados con el pecado y están siempre relacionados con dos cosas, o con nuestro egoísmo o con nuestro orgullo. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese orgullo, ese egoísmo? Bueno, tiene muchas maneras y muchas formas de manifestarse esa problemática en nosotros, y por eso es que la consejería trata cada uno de los temas para que el aconsejado pueda darse cuenta, pueda abrir los ojos y decir, es cierto, no me he dado cuenta que esta conducta, esta actitud, esta decisión, estas emociones que estoy teniendo tenían que ver con mi orgullo o con mi egoísmo. Bueno, pero eso es un trabajo que vamos a mirar que tiene su complejidad, pero no escapa a la gracia de Dios para ayudarnos en este asunto, ¿sí? Bueno, debo decir al comenzar que esto no va a ser una predicación, no es una predicación propiamente dicho, ¿sí? Esta forma de enseñanza que voy a tener con ustedes, sino que es lo que se llama un estudio temático, ¿sí? Donde la propuesta y el orden del contenido de lo que vamos a ver no salen de un pasaje, ¿sí? No salen de la exposición de un pasaje, sino que el orden que vamos a seguir es un orden lógico, que justamente el tema demanda ese orden lógico, ¿verdad? ¿Cuál es el orden lógico? Bueno, ir de menor a mayor, de lo simple a lo complejo, de lo teórico a lo práctico. Ese es el orden que vamos a ir siguiendo, empezando por lo más básico, en lo que es consejería cristiana, y para seguir justamente después a lo más complejo en el desarrollo del tema. Muchas de las cosas que vamos a mencionar hoy son simplemente la semilla. Muchas de estas cosas se van a ir desarrollando a través de que avanzamos en el estudio de la consejería, ¿sí? Cuando se trata de predicación, lo que llamamos predicación expositiva, ¿sí? Yo debo decir que esa es la manera correcta de explicar un texto, ¿sí? No hay otra manera correcta de explicar un texto sino con predicación expositiva. Y le llamamos así, pero en realidad debería llamarse estudio expositivo, porque la predicación expositiva más se basa en cómo estudiamos los predicadores el texto que en cómo lo predicamos. El hecho de que cómo lo predicamos depende de cómo lo hemos estudiado. Y la predicación expositiva lo que hace es exponer el texto de una manera tal que el texto habla por sí solo. Eso es predicación expositiva. Esa es la manera correcta de explicar un texto y es la manera, vamos a decirle, la mejor manera para que una congregación pueda ser edificada, y por eso tenemos cada domingo predicación expositiva. Abrimos un texto, lo exponemos, lo explicamos en su contexto, y ahí vemos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Bueno, pero hay a veces temáticas que requieren que salgamos de eso, como en esta reunión de oración va a ser por un largo tiempo, y nosotros nos aboquemos a lo que sería tipo conferencia, tipo enseñanza, pero no es predicación, así que ustedes verán que no va a seguir el orden de una predicación, ¿sí? Ahí voy a tratar de cambiar mi rol de predicador a enseñador, ahí voy a tratar de hacer ese cambio allí, ¿sí? Bueno, ¿qué es un consejo? Ahí empezamos nosotros, ese es el punto de partida para hablar sobre consejería cristiana. ¿Qué es un consejo? Y quizás ustedes ya lo tienen asimilado, bien entendido a lo que es un consejo, pero sería así dicho a mi manera, ¿no? El consejo es una expresión verbal que tiene por objeto ayudar al otro. O sea, un consejo es se da hablando, ¿sí? Uno no da un consejo por seña. Bueno, a menos que se entiendan, ¿no? Así como diciendo de esta manera, o qué sé yo, pero es una expresión verbal, sí, que tiene por objeto ayudar al otro. Eso es la expresión más básica y sencilla de lo que es un consejo y lo que tiene que ver con consejería. Pero hay mucho más de eso, ¿verdad? Partimos de ahí. Y ese consejo, ¿sí? Esa expresión verbal, puede ser expresada, como una advertencia, una opinión, ¿sí? Un estímulo, una exhortación, una reprensión, una instrucción, etcétera, etcétera. Sí, puede ser expresado de diferentes maneras. Una mamá le está diciendo a su hijo, cuidado con eso, cuidado con esos chicos, porque, bueno, le está dando un consejo en forma de advertencia. Y cuando
un papá y una mamá agarran con su hijo y le dicen, mirá, está bueno que para tu vida te agarres un estudio, te prepares, porque después la vida adulta vas a precisar estar preparado con un trabajo y todo lo demás. Está bueno que estudies. Bueno, no hay una advertencia, sino una guía, una instrucción. Eso también es un consejo, ¿sí? Así que un consejo puede tomar diferentes tonos, diferentes maneras, pero puede ser expresado siempre que sea de manera verbal y con la intención de ayudar al otro, ¿sí? El consejo necesariamente sí requiere de una interacción, está subrayado eso ahí, una interacción, porque va a haber una o dos de las clases que vamos a tener que vamos a referirnos a esa interacción necesaria para que el consejo pueda ser efectivo dentro de la iglesia de Dios, ¿sí? Así que requiere de la interacción entre dos o más personas, donde se busca en esa interacción la solución a un problema, ¿sí? Así que interacción tiene que haber, o sea, uno no puede, vamos a desarrollarlo más, pero uno no puede andar dando consejos por internet, ¿verdad? Alguien que no conocemos, que dice que es creyente, y nosotros no lo conocemos, pero le empezamos a aconsejar, ¿no? Respondiendo a cosas que están ahí. ¿Qué sabemos de la vida de la persona? ¿Qué sabemos del contexto donde está? ¿Qué sabemos nosotros sobre si es creyente o no realmente? El consejo no se puede dar si yo no tengo una relación con las personas, ¿verdad? Y no establezco una relación que vamos a ver en realidad en la Escritura que tiene que ver con un vínculo dentro de una iglesia local, ¿sí? Así que es necesaria una interacción entre dos o más personas que buscan una solución a un problema. Básicamente, sí, su expresión más básica, el consejo es la búsqueda de una solución. Y está entre comillas solución, porque en realidad va más allá que buscar una solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien esta definición es incompleta, es el punto de partida lógico y correcto, decir que nosotros buscamos una solución, ¿sí? Porque cuando nosotros buscamos un consejo, ¿sí? Es porque no encontramos la solución o nos encontramos en alguna dificultad y queremos que nos ayuden a saber cómo enfrentarla, o no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar. Entonces, en sentido práctico, el consejo buscaba solución. Nosotros vamos a alguien a ver que nos solucione porque no sé qué hacer. Es el momento en que buscamos consejo, ¿verdad? Así que en cierta manera, sí, el consejo es la búsqueda de una solución, ¿verdad? Y en el avance del estudio nosotros vamos a ver que no siempre se trata de solucionar un problema, ¿sí? No siempre se va a tratar de solucionar un problema, sino de ayudar a la persona, lo que decía recién hace un momento en el tiempo de cánticos, ¿verdad? Sino de ayudar a la persona a cambiar su actitud frente al problema e incluso, ¿sí?, ayudar a la persona a entender que lo que veía como un problema, ¿sí?, puede ser en realidad un instrumento de Dios para su bien. Esto es gran parte de la consejería cristiana que a veces no nos animamos a saber cómo expresar porque no tenemos las herramientas, pero nosotros nos damos cuenta que fulano se está ahogando en un vaso de agua y que en realidad es un vaso de agua. Claro, pero nosotros lo vemos desde la perspectiva de alguien con madurez, que ha pasado otras experiencias, especialmente pasa con los adultos viendo a los jóvenes, ¿no?, transitando por caminos que nosotros ya hemos pasado hace tiempo y que cuando lo vemos a la distancia decimos son charquitos por los que hay que pasar, pero para el que lo pasa por primera vez parece que es el mar donde se hunde, ¿verdad? Bueno, ayudar a las personas a cambiar esa perspectiva, darse cuenta que no es el fin del mundo lo que está atravesando. Bueno, todo requiere un trabajo de consejería, ayudarle a cambiar esa perspectiva para decir, tienes razón, esto no me estoy ahogando, me parecía que me estaba ahogando, pero en realidad esto es una cosa más que va a pasar. Bueno, a veces no solucionamos problemas, sino simplemente ayudamos a cambiar la perspectiva sobre lo que se está viviendo. Bueno, ¿qué es consejería bíblica? Porque esto es un consejo, esto es consejería, pero ¿qué es consejería bíblica? Bueno, es la búsqueda de una solución con base en los mandatos y principios de la palabra de Dios. Bueno, ahí tienen 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que nosotros lo conocemos muy bien, es un texto clásico en la iglesia de Dios. Dice así el pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa expresión significa que esto es la autoridad de la Biblia, ¿sí? Es la palabra del Ser Supremo. No es palabra de hombre, sino que es la palabra del Dios eterno. Y dice el texto que es útil, y noten que yo acentué los para, ¿no? Para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ahí podría ir un para más, sea perfecto, sea maduro, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es la suficiencia de la Biblia. En este pasaje se habla de dos cosas de la Biblia. La autoridad es la palabra inspirada de Dios, es la palabra respirada de Dios, dice el texto, ¿verdad? Eso es la autoridad de la Biblia. Y lo otro que es útil para todo lo que sea necesario para poder llevar a un creyente a estar listo para hacer la voluntad de Dios en cualquier situación que se encuentre en su vida. Eso es autoridad y suficiencia de la Biblia. Queridos hermanos, voy a decirles esto, cuál es uno de los grandes problemas de consejería dentro de la Iglesia de Cristo. Que a veces los pastores y a veces son los creyentes que no creen en la autoridad y la suficiencia de la Escritura. El gran problema de cambios, para cambiar en realidad, para que haya un progreso, para que haya cambios en los problemas en que nos enfrentamos, es que los creyentes no confían en que la Biblia sea autoritativa en cuanto a que es la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, confío que es así. Y eso es la autoridad para mí. Y después no creen que sea suficiente. No son pocos los creyentes que dicen, bueno, está muy bien lo que dice el pastor sobre la palabra de Dios para que la iglesia funcione muy bien, pero esa palabra no sirve para mi hogar. En mi hogar es otra cosa, con mis hijos es otra cosa, en mi relación con mi esposo, con mi esposa es otra cosa, ahí nos manejamos con otro criterio. Y es ahí donde los creyentes desconfían de la autoridad y de la suficiencia de la Biblia. Y es donde buscan o sus propias ideas o las ideas de la psicología, como vamos a hablar en un momento, para poder afrontar o intentar darle solución a problemas que la Biblia ya le dio respuesta y solución, en verdad. Y es ahí donde viene. No confiamos en realidad en que la palabra es, si Dios lo dijo, es así. Y aplicarla y utilizarla en la vida diaria y en los aspectos de nuestra vida cotidiana, bueno, eso habla del hecho de que confiamos en su suficiencia, ¿sí? Así que el texto también de 2 de Pedro 1, 3 y 4 también nos habla justamente que la consejería bíblica se basa en la palabra de Dios. Dice así 2 de Pedro 1, 3 y 4, el texto lo tienen aquí también. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo nos fueron dadas todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? O sea, para vivir la vida piadosa en este mundo, nos fue dado todo lo necesario. O sea, dice, bueno, ahora soy salvo. ¿Cómo hago para vivir agradando a Dios? Dice Pedro, todas las cosas que hacen falta para eso, para vivir de la manera correcta delante de Dios en este tiempo aquí en la tierra, nos fueron dadas. ¿Cómo nos fueron dadas? Bueno, responde Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién fue aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Cristo, ¿sí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es el conocimiento de Cristo. ¿Dónde está el conocimiento de Cristo? En la palabra de Dios. Así que Pedro dice lo que Pablo dijo con otras palabras. Lo que Pablo dijo, que la Escritura es inspirada por Dios y útil para todo lo necesario para vivir la vida como agrada a Dios, Pedro lo dice con otras palabras más poéticas. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya por su divino poder, ¿sí? Acompañados por el poder de Dios, mediante ese conocimiento que está justamente en la Escritura acerca de Cristo. Y mediante ese conocimiento, mientras nosotros aplicamos ese conocimiento a nuestra vida diaria, el texto dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Una vez más, el texto afirma, la Biblia es suficiente, no hace falta otra cosa más para que nosotros llevemos nuestra vida adelante de la manera que a Dios le agrada. Así que, ¿sí?, la base de la consejería cristiana es la autoridad, la inerrancia y la suficiencia de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros basamos lo que vamos a decirle a otro, lo que le vamos a aconsejar, en la palabra de Dios, porque confiamos en su autoridad, en la palabra del Dios supremo, confiamos en su inerrancia, no hay errores en la Escritura, ¿sí? Y confiamos en su suficiencia, que eso basta para poder hacer lo que Dios le agrada, ¿sí? Esa es la base de la consejería cristiana. Así que nosotros podemos dar un consejo con autoridad
y podemos estar seguros de que eso es lo correcto siempre que nos basemos en el texto bíblico bien interpretado y bien aplicado. ¿Ha notado que a veces tenemos miedo de decirle a un creyente que tome pasos de fe, que sacrifique tal cosa o tal otra? Y la razón por la cual tenemos miedo de decirle al creyente eso es porque no estamos seguros que esto sea lo correcto. Estás trabajando un domingo y lo podés decidir no trabajar ese domingo. Y usted se da cuenta que ese creyente está trabajando de más. ¿Se animaría a acercarse a ese creyente y decirle, mirá, la verdad veo que tu vida espiritual no está muy bien ahora, con ocupar el domingo para estar trabajando? Y podés decidirlo vos realmente, porque no dependés de un patrón. ¿Sabés que te haría muy bien realmente sentados, ¿no? En una mesa, ya conociendo a la persona, no tirándole una indirecta por Facebook, ¿no? Sino sentados, tomando un café, un mate, y empezar a charlarle, no de golpe, sino después de algún tiempito de charla, empezar a hablar. Estoy preocupado por vos, por esta falta las reuniones en la iglesia. ¿Sabés que te haría muy bien en realidad en tu vida espiritual que dejes de trabajar? ¿Se animaría a decirle a alguien que utiliza el domingo a trabajar que no debería estar trabajando para que su vida espiritual pueda prosperar? Bueno, si usted confía seriamente en lo que la Biblia dice, usted va a estar seguro de decírselo porque usted sabe que eso es lo correcto. Estoy diciendo eso como muchas otras cosas más, ¿no? Como muchas otras cosas más. A veces no nos animamos a decirle lo que sabemos, que la Biblia dice, porque estamos como en duda. ¿Será lo correcto? Si la Biblia lo dice, es lo correcto. Así que nosotros podemos, confiando en la autoridad, inerrancia y suficiencia de la Biblia, dar consejos con seguridad, con autoridad, ¿verdad? La Biblia es la autoridad, seguros de que es lo correcto, porque sencillamente Dios lo ha dicho, ¿sí? Así que partimos de ahí. Si nosotros dudamos de la Escritura, es muy difícil que nosotros demos consejos acertados a las personas. Es más, nosotros mismos vamos a dudar de poder aplicar eso a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, esta verdad que acabamos de decir de la Biblia como la suficiencia en la consejería cristiana, ¿verdad? Esta verdad excluye e invalida, ¿sí?, a la psicología, ¿sí?, como un recurso para atender la problemática del ser humano. Y en el desarrollo justamente del estudio vamos a justificar esto que acabo de decir. En el siglo pasado, con los estudios de Freud que se propagaron por el mundo, muchos pastores, y realmente no exagero, muchos pastores se vieron seducidos por la psicología. Y la psicología en un momento se introdujo en la iglesia. Y se le cambió el nombre en realidad, o mejor dicho, se le agregó a la psicología decir psicología cristiana. ¿Por qué? Y porque mezclaban un poquito lo que Dios dice con las ideas de Freud, ¿verdad? Tengo un libro, estoy leyendo como 5 libros para este estudio, y uno de ellos me dio un toque emotivo, porque es de Chase Adams, ¿sí?, que fue uno de los hombres que Dios levantó en los años 70, 80, justamente cuando la psicología se empezó a introducir en las iglesias. Y Dios levantó a este hombre y escribió 2 libros. Uno es Competente para aconsejar y el otro es el que tengo, que es Consejería Bíblica. ¿Y por qué me dio un toque emotivo? Porque fue el libro que me regalaron mis padres el día que me gradué del Instituto Bíblico. Y estaba ahí, agarré, abrí, estaba de la dedicatoria de mis padres y decía año 1989. Y algunos que nacieron en el 2000 hoy se están llorando porque dicen, ¡ay, estoy viejo! Estoy hablando de 1989, chicos, muy bien, así que sepan que soy del siglo pasado. Pero me resultaba emotivo este asunto porque ese libro Dios providencialmente lo trajo a la iglesia cristiana y hoy, si usted escucha estudios de consejería de sana doctrina, va a escuchar el nombre de James Adams porque ha sido uno de los que ha llevado la consejería bíblica a que sea exclusivamente bíblica. Y es un libro lindo para leer si a usted le interesa consejería, ¿sí?, pero tiene muchas cuestiones técnicas allí sobre la consejería. Pero es muy bueno y varios lo citan a ese autor y yo estoy utilizando ese y otros 4 libros más para poder abordar esta temática, ¿sí? ¿Y qué habla él? Bueno, él habla muy claramente de que la psicología no es necesaria y además no solo que no es necesaria, sino que es antibíblica la consejería. En el estudio vamos a ver por qué ir a atenderse con un psicólogo para resolver los problemas interiores que uno tiene, es un gran error, hermanos. Es un gran error.
Y decir esto parece como una cosa para los que son teólogos, y dicen, es lo más lógico, si nosotros creemos en la Biblia es suficiente. Pero no es raro encontrar, por ejemplo, madres que dicen, bueno, voy a llevar a mi chico al psicólogo de la escuela para que me lo diagnostique. Porque ahora lo veo que anda muy hiperactivo, ¿no? Y hay que a ver qué síndrome debe tener, en qué de la lista de síndromes que hay, en dónde está, para que además me lo medique. Y me lo medica y ya estamos solucionando el problema. Bueno, esto ha traído grandes problemas y serios problemas en la vida de las personas, pero no solo eso, sino de los creyentes. Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Voy a repetir esto. Esta verdad de que la Biblia es suficiente invalida y excluye, la deja de lado, a la psicología como un recurso para atender el problema del ser humano o la problemática del ser humano. Así que, queridos hermanos, tengan en cuenta esto. Vamos a abordar en estudio continuamente por qué todo eso es un error, es un gran error todo eso. Y cuando se metió en las iglesias, lo que hizo simplemente la psicología fue ir empujando la Biblia del púlpito y quedó Freud para poder atender la problemática de las personas. Y vamos a mirar nosotros las consecuencias de todo eso. Vamos a mirar las consecuencias que trae de guiarse por los pensamientos freudianos acerca de la problemática humana. Bueno, los creyentes que conocen y creen en la palabra de Dios difícilmente abracen la psicología como un recurso válido, ¿sí? Los creyentes que entienden y creen en la autoridad y suficiencia de la Biblia difícilmente acepten la psicología como una autoridad sobre la problemática humana. ¿Por qué? Bueno, porque la psicología y la palabra de Dios son incompatibles, ¿sí? Para que nosotros pensemos que hay algo compatible entre la psicología y la palabra de Dios, nosotros debemos ser personas que desconocen lo que la Biblia dice. Cuando uno conoce y cree lo que la Biblia dice, enseguida, esto no concuerda con la teología bíblica y lo descartamos, ¿sí? Bueno, la consejería, queridos hermanos, es más que solucionar problemas bíblicamente. Hasta ahora hemos hablado de eso. Consejería bíblica es utilizar principios y mandatos bíblicos para justamente atender la problemática de los creyentes, ¿verdad? Pero es más que eso en realidad. La consejería es más que solucionar problemas bíblicamente. La consejería es un medio santificador. Eso es la consejería. Es un medio santificador. Los creyentes, luego que hemos sido salvados, entramos en un proceso que dura toda la vida, ese proceso, ¿sí? Y que se llama la santificación. Todos los creyentes estamos en ese proceso de ser santificados. Y el propósito de ese proceso de santificación es que seamos transformados en la semejanza de Cristo en toda nuestra manera de ser. O sea, Dios, una vez que nos salvó, está trabajando durante todo el transcurso de nuestra vida a través de personas, circunstancias, pero principalmente la iglesia. Vamos a acentuar eso en los primeros estudios de esta temática. Principalmente la iglesia utiliza todo eso para santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Llevarnos a ser semejantes a la persona de Cristo en toda nuestra manera de ser. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros propósitos y nuestras acciones sean como los de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida aquí en la tierra. Si usted se pregunta como creyente, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? La principal respuesta de la Biblia es: Dios te está haciendo como Cristo. Está queriendo que empieces a pensar como Cristo, está queriendo que empieces a sentir como Cristo, está queriendo que empieces a actuar como Cristo. Bueno, todo eso Dios está haciendo en nuestra vida aquí. Y esta santificación, queridos hermanos, sucede a través de diferentes medios, como mencioné recién, y la consejería es uno de esos medios que Dios utiliza para santificar al creyente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir esto, que aconsejar, ¿sí?, es ayudar a los creyentes a crecer en la semejanza de Cristo. Por eso es que digo que es más que solucionar un problema, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta, cuando enfrentamos situaciones complejas, nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos solucionar el problema a la persona. ¿Por qué? Porque no depende de la persona en sí, muchos de los problemas. Porque hay circunstancias que rodean a la persona, hay personas que rodean a quien estamos aconsejando, que nosotros no los podemos controlar. Nosotros, si queremos solucionar alguno de los problemas complejos, tendríamos que tener la habilidad de poder cambiar el corazón de quienes rodean a esa persona.
y no lo podemos hacer. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Entonces hay cosas que no están bajo nuestro control. Por eso es que a veces no solucionamos en realidad los problemas, sino lo que hacemos sencillamente es ayudar a la persona a cómo en esa situación puede actuar como Cristo actuaría. Y ahí está la base importante de la consejería, que le ayudamos a poder crecer en su semejanza a Cristo en esa situación. Bueno, como el caso de José, por ejemplo. Él tuvo que aprender, la situación en que estaba no la podía controlar. Eran situaciones que escapaban a su capacidad de poder cambiar las circunstancias. ¿Qué hizo José? Sencillamente adoptó la actitud de vivir su vida piadosa en medio de esas circunstancias. Cambió su actitud. Por eso, cuando estaba en la cárcel, José podía servir a los que estaban en la cárcel y no caer en un pozo depresivo o en la autovictimización, ¿no? Es decir, pobrecito de mí. ¿Por qué José, estando en la cárcel, no empezó a decir pobrecito de mí, pobrecito de mí? Porque él eligió cambiar su actitud. Entonces ahí vemos cómo los textos bíblicos nos ayudan a decir, es posible cambiar la actitud, aunque las circunstancias no cambien. Bueno, eso es consejería cristiana, ya estoy aconsejando ahí. Muy bien, bueno, eso es parte de la consejería cristiana. En realidad desde el púlpito estoy todo el tiempo aconsejando, ¿verdad? Eso es así. Bueno, ¿dónde dice esto la Biblia? Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Está hablando de Cristo, ¿sí? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué? Bueno, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo habla de en qué consiste su ministerio. Dice, ¿para qué me llamó Dios? Bueno, y habla ahí de la iglesia como algo esencial y principal en la vida cristiana. Y él dice, mi ministerio consiste en esto, en amonestar, en enseñar a todo hombre en toda sabiduría con un propósito, llevarlos a la madurez en Cristo Jesús. Dice, en esto pongo todo de mí, dice Pablo. Dice, por esto estoy sufriendo, por esto me gasto, mi vida está gastada en esto, en llevar a los creyentes a la madurez en Cristo. Y eso lo hace ahí enseñando, anunciando, amonestando y enseñando. Hay una palabra ahí que vamos a dedicarle uno de los estudios, que la semana que viene, si no me equivoco, pero que es la palabra en la cual se basa toda la consejería cristiana, que es la palabra amonestar. Vamos a ver que la Biblia no utiliza la palabra consejería o consejo cuando hablamos de esto que estamos hablando, pero utiliza una palabra que es la base de toda la consejería, y es la palabra amonestar. En griego es neuteteo, ¿sí? De neu, que habla de la mente, y neuteteo, que habla del hecho de cómo se da esa enseñanza, ese consejo a la mente. Pero eso vamos a hablarlo allí. Así que mediante la Escritura ayudamos a los creyentes, ayudamos a que los creyentes, queridos hermanos, logren responder a las diferentes situaciones de la vida de la misma manera que Cristo hubiese respondido estando en el lugar de ellos. Cuando los creyentes logran hacer eso en la situación en que están, siendo padres, siendo madres, siendo hijos, siendo empleados, viviendo en su barrio, en el trabajo, cuando logra responder ahí, y en base a nuestro consejo, ¿no?, que nos encontramos, tengo un problema en el trabajo, no sé cómo actuar con mi compañero, con mi patrón, y nosotros le damos el consejo y la persona cambia su actitud o su manera de actuar, nosotros decimos, qué bueno, ya ha crecido en Cristo. Y ese es un paso de victoria en la consejería. Logró cambiar en verdad, en base a la Escritura, su manera de actuar. Ese es el propósito de la consejería, en realidad, lograr cambios en las personas. Bueno, ¿quién debe o puede aconsejar? ¿Quién debe o puede aconsejar? Bueno, primeramente, el pastor tiene la responsabilidad ministerial de ser consejero de la congregación. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, Pablo le está hablando a Timoteo, un pastor que tenía el trabajo justamente de cuidar de la grey de Dios, y el trabajo principal del pastor consiste justamente, mediante la palabra, ayudar a los creyentes mediante la predicación, redarguyendo, reprendiendo y exhortando, ayudar a los creyentes a crecer en la sana doctrina y crecer en la imagen de Cristo. Así que el pastor, el principal ministerio que tiene justamente es el consejero. Desde el púlpito, pero también en forma privada. Cuando hay que atender problemas o que hay que charlar de manera particular con los creyentes,
Esa es la tarea principal del pastor. Así que en cierta manera en la iglesia quien aconseja o puede aconsejar o debe aconsejar es el pastor. Si no puede aconsejar el pastor, si no tiene habilidad para aconsejar, bueno, deberíamos darle tiempo a esa persona que crezca realmente en su conocimiento teológico y su relación con las personas para que pueda dar consejo, ¿verdad? Porque por esto voy a decirlo, por lo que dice Malaquías 2, 4 al 7. Noten esto, yo voy a leer los versículos anteriores, ustedes tienen el 7 nomás ahí. Dice así: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Me encanta eso que se dice de Leví, porque él ejerció bien su ministerio de consejero. A muchos hizo apartar de iniquidad. Y escuche lo que dice el versículo 7. Porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿En quién pensamos nosotros cuando hablamos de consejería en la iglesia? En el pastor, pensamos. El pastor. ¿Tenés un problema? Al pastor. 0800 pastor, ¿verdad? Bueno, no está mal en verdad, hermanos, que nosotros pensemos de esa manera. Es el ministerio pastoral, poder dar consejos a la congregación en diferentes situaciones que ellos pueden vivir. No significa que el pastor va a solucionar todos los problemas, pero sí va a buscar justamente ayudar a las personas a ver qué dice la Biblia sobre esa situación que está viviendo. ¿Sí? Pero esto cae de maduro, ¿verdad? Cuando hablamos quién quién puede o debe aconsejar. Lo que no cae de maduro siempre es lo que también la Biblia dice acerca de esto, en segundo lugar, que cada creyente, ¿sí?, tiene la responsabilidad de ser consejero de sus hermanos en la fe. Cada creyente tiene la responsabilidad de ser consejero de sus hermanos en la fe. No solo el pastor, sino cada uno de los que aquí es creyente tiene la responsabilidad de ser consejero de sus hermanos. Escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, no pastor, sino el resto de la congregación, que amonestéis a los ociosos. Nosotros encontramos a alguien, bueno, esto habló Nicolás la otra vez en la reunión cuando enseñaba Efesios, ¿no? Amonestar a los ociosos. Usted se encuentra con un creyente que se da cuenta que está pasando necesidad, pero por perezoso. No es diligente en buscar trabajo, vive de otros, siempre vive de la caridad, porque le resulta fácil, y es creyente, ¿no? Y usted dice, ay, pero no le quiero dar, quiero decirle que, bueno, voy a orar que el pastor se lo diga. Bueno, pero si usted está ahí, usted debería decirle a ese hermano, mirá, está bueno que vos ordenes tu vida y que vos empieces a tener un trabajo fijo todos los días, lo que sea, que venga a tu mano, tómalo para empezar a ordenar y vas a ver cómo tus necesidades son suplidas. Vos podés seguir orando siempre al Señor que te supla, pero si vos no buscas trabajo, esa oración es como vacía, no va a llegar al Señor, en cierta manera, hablando humanamente, porque en realidad el Señor te está respondiendo, dándote fuerzas para trabajar, dándote oportunidades para buscar trabajo, entonces ahí Dios te va a suplir de esa manera, ¿no? Bueno, cosas así. ¿Se anima a decirle a un ocioso? Tenés que trabajar, no con estas palabras, ¿no?, sino dentro de la consejería. Bueno, que amonestéis a los ociosos. Y es interesante porque este problema en Tesalónica se trata después en la segunda carta. Se ve que esos ociosos que estaban en la primera carta siendo amonestados no respondieron la amonestación, y después en la segunda carta Pablo, ¿qué le dice a la iglesia? Que os apartéis de los que andan desordenadamente, no ocupándose en nada. Y ya pasó a otro aspecto ahí. Ya pasó al aspecto de disciplina. ¿Ha pensado alguna vez que la falta de ocuparse en algo productivo en su vida como creyente es causa de disciplina en su vida espiritual? Nosotros decimos, bueno, hay que disciplinar en la iglesia al que se entregó a todos los placeres mundanos más bajos. Miren, la iglesia en Tesalónica, Pablo dice, disciplinen a esa persona que no tiene una vida ordenada porque no se ocupa en nada productivo en su vida, teniendo que estar ocupado en eso. Bueno, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, ¿no? A veces con los de poco ánimo somos
poco pacientes nosotros. No, animate, ¿qué te vas a trabajar? Bueno, hay que alentar a los de poco ánimo, ¿verdad? No es fácil eso, sostener a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿A quién le dice esto? A toda la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de ser consejeros de nuestros hermanos en la fe. Hay una expresión que se usa en la Escritura que todos conocemos, que es los unos a los otros. Aparece unas 30 a 50 veces. Y digo 30 a 50 porque muchas son repetidas en lo que dice. Pero hay como 30 veces que la Escritura aparece en el Nuevo Testamento, los unos a los otros, para indicar la responsabilidad que tenemos cada uno con el otro en su vida cristiana, ¿verdad? Y por ejemplo en Juan capítulo 13, verso 14 dice así: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En ese contexto, lavarse los pies significa atender la vida espiritual del otro cuando el otro está pecando. Ese es el contexto de Juan capítulo 13, porque lavarse los pies era por el polvo que habían juntado los discípulos de haber andado todo el día por la ciudad y ahí llegaban con los pies sucios. Pedro dice, bueno, no me laves. Cristo le dice, el que está lavado, todo, no necesita sino lavarse los pies. Entonces está hablando allí sobre el hecho de que ustedes son salvos, lo que necesitan en realidad es mantener su vida en sintonía con Dios, tratando sus pecados todos los días. Lavándose los pies es la idea. ¿Y qué dice allí sobre el tema de mantener su vida óptima en relación con el Señor, cuidando sus pecados diarios? Que os lavéis los pies los unos a los otros. A los otros, ¿sí? Así que hay una responsabilidad que carga sobre cada creyente para ocuparse de la vida espiritual del otro. Romanos 15, 13 y 14 también Pablo exhorta esto a la iglesia. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis, y ahí está la palabra neuteteo, amonestaros los unos a los otros. Hablando acerca de que ustedes deben aconsejarse mutuamente y da la base para esto. Está lleno de amor y está lleno de conocimiento de esto que vamos a volver en algún momento. Colosenses 3:16 tiene la misma idea. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Una vez más, unos a otros, consejería y cuidado espiritual entre los creyentes. Hebreos 10, 24 y 25 es conocido por ustedes. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y ahí está el plural, en el cual está implícita la idea de unos a otros, ¿sí? Plural de primera persona, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? Miren, usted dice, yo no puedo dar un consejo, pero cuando usted le dice a un creyente, che, no te vimos el domingo, ¿qué te pasó? Y estaba desanimado, dale, mirá, si venís vas a ver que cuando llegues a la iglesia te va a cambiar el ánimo. Bueno, eso ya es un consejo. Usted está actuando como consejero, ya no más al decirle a alguien, no te quedes en casa, vení a la iglesia, vas a ver cómo el Señor te va a animar y los hermanos te van a fortalecer y todo lo demás. Bueno, eso ya es un consejo. Usted está actuando como un consejero ya allí al animar a los hermanos a poder mantener su vida espiritual en óptimo estado, ¿verdad? Todos en la familia de la fe tenemos la responsabilidad de aconsejarnos mutuamente. Y ese aconsejarnos mutuamente, queridos hermanos, es una muestra de amor, ¿sí? Y es una muestra de sincero interés por el bienestar espiritual del otro. Es muy común escuchar creyentes decir, no, que se lo diga al pastor, yo no me quiero meter en problemas. Y sí, se va a meter en problemas muchas veces cuando usted intente ayudar al otro en su vida espiritual y corrigiendo sobre su decaimiento en la fe, sus pecados, sus problemáticas. O por ejemplo, llegar a decirle a alguien, mirá, me doy cuenta en realidad que lo que pasa acá, ¿por qué te sentís mal en esta situación? Es porque hay mucho egoísmo en vos. Vos sos el centro de esta situación, es todo vos. ¿Se anima a decirle a alguien, mirá, tu problema es el egoísmo? No es tan fácil, ¿verdad? Porque ante eso la persona puede tener un montón de reacciones. Podemos volvernos su enemigo, puede reaccionar mal, pero son los riesgos, hermanos, de amar. Son los riesgos de amar, porque le amamos, porque sabemos el daño que eso hace a su vida espiritual, sabemos el daño que es para su relación con el Señor, y como le amamos, tomamos el riesgo de que nos termine dando una mala respuesta,
Pero si le amamos, nosotros vamos a ir a aconsejarle, a poder decirle esto. Vamos a hablar en un momento de las actitudes, que es muy diferente ir a decirle algo a alguien porque a mí me molesta, que ir a decirle algo a alguien porque le amamos y queremos que cambie. Bueno, la actitud va a mostrar una cosa y la otra, ¿verdad? Pero bueno, es nuestra responsabilidad y es una muestra de amor. Todos debemos disponernos a aceptar el consejo. Todos debemos disponernos a aceptar un consejo, ¿verdad?, de otros. ¿Por qué? Bueno, porque si todos somos consejeros los unos de los otros, en algún momento me toca ser consejero y en otro momento me toca ser el aconsejado. Y el pastor también está en eso, ¿verdad? Yo necesito, en verdad, para crecer en mi vida espiritual, que ustedes se animen a poder acercarse a mí y decir, pastor, esto no está bien lo que hizo. Dígamelo bien, ¿sí? Pero tiene que estar animado a decir eso porque yo necesito crecer en mi vida espiritual también como ustedes. Bueno, tenemos que estar dispuestos a aceptar el consejo. Y esta disposición a aceptar el consejo, esto es someternos unos a otros en el temor de Dios, y es una muestra de humildad. Estar dispuestos a aceptar el consejo es una muestra de humildad. Queridos hermanos, la consejería bíblica sucede entonces en el contexto de una iglesia local. Reitero, la consejería bíblica sucede y acontece. La dinámica de la consejería se desarrolla dentro de una iglesia local. No hay un experto, bíblicamente hablando, no hay un experto dedicado a aconsejar. Quizá a veces los jóvenes que comienzan en su vida espiritual entusiasmados con servir al Señor dicen, yo quiero, mi ministerio va a ser consejero. Bueno, mire, ¿cómo lo digo? Ya está, en esta iglesia somos 80 a veces los domingos. Bueno, de esos 80, ¿cuántos seremos creyentes? No sé, 40, 50, estaremos por ahí. Mirá, ya hay 40 que están en ese trabajo de aconsejar. No hay un ministerio específico de ser consejero porque todos somos consejeros los unos de los otros. Hay un pastor que escucho, aparte de los libros que leo, que escucho que tiene estos 70 y pico de estudios de consejería, que él hablaba de que su hija en un momento quería dedicarse a aconsejar y estaba en la oportunidad de estudiar en una universidad cristiana en Estados Unidos sobre consejería. Y el pastor le dijo, mirá, yo no creo que vos debas trabajar y cobrar por esto, porque en la Biblia no se nos dice que el consejero debe cobrar, porque es un ministerio que los creyentes tenemos unos con otros. Mire si actuaríamos como los psicólogos, ¿no? Que cada consejo, mirá, esto 1 hora y te cobro. No es así, así que no es un trabajo bíblicamente hablando, ¿sí? Así que no hay un experto, ¿sí?, dedicado a aconsejar. No hay una licenciatura en consejería que uno podría decir, bueno, voy a ver que tiene la licenciatura. Miren, unos a otros debemos hacerlo eso. Se da en el contexto de la iglesia. Y aunque es cierto que por preparación teológica el pastor suele estar mejor preparado para atender casos especiales y consejos, todos debemos hacerlo en el contexto de una iglesia local. Queridos hermanos, la iglesia local es más que una reunión de domingo. Es un medio santificador y la consejería bíblica exige una interacción física, no virtual, con la congregación. Ha pasado que personas no conocen a nadie, aparecen un domingo una vez cada 2 meses, pero después por WhatsApp o porque está en el grupo de la iglesia de hombres o de mujeres o porque de repente se cruzó con alguien así y vio que tenía, qué sé yo, una cadenita de la paz acá colgando. Entonces le manda, ay, querido hermano, eso que tenés colgando en el cuello es una blasfemia, es una idolatría, te lo digo en el amor de Cristo. Y se lo manda, ¿no? Consejería, ¿qué sabes de la persona? ¿Qué sabes si es creyente todavía? Capaz tiene esa cadenita y ni siquiera es creyente, lo viste nomás hasta la pasada porque está en el grupo de la iglesia. Quizá ni siquiera es creyente. Bueno, eso no es consejería, eso es ser legalista. Vamos a hablar en un momento de ese tema de legalismo, como en la iglesia de Galacia, que eran legalistas, y más estaban fijándose en el otro para condenar que para ayudar. ¿Sí? Bueno, eso es un problema serio. La consejería se da en el contexto de una iglesia porque yo necesito conocer a la persona para poder aconsejarla. No es consejería aconsejar a alguien que nosotros no conocemos. En los campamentos, hermanos, de la UCB, aviso por las dudas. En los campamentos de la UCB, porque nos encontramos con otros creyentes de otras iglesias de la UCB, suele darse, y me ha pasado a mí como pastor, que creyentes de otra iglesia aprovechan para preguntarle a otro pastor de otra iglesia o a otro hermano de otra iglesia los problemas que tiene en su iglesia.
no conocemos ni a la persona cómo actúa en su iglesia, no conocemos al pastor cómo está teniendo el problema, no conocemos el contexto de la persona en su familia, no conocemos si va en realidad a su iglesia, no podemos aconsejar, hermanos. Lo más sabio es decirle a esa persona, mirá, lo que vos tenés que hacer es hablar con tu pastor y con los hermanos fieles de tu iglesia. Ellos te van a ayudar en este problema que vos tenés. Cuidado con ir a los campamentos y andar aconsejando gente de otra iglesia porque no conocemos el contexto donde están, ¿sí? Generalmente cuando alguien viene de otra iglesia y aprovecha un campamento o otra situación para supuestamente pedir consejo, muchas veces lo que está haciendo es sencillamente buscando aliados. Vamos a hablar de ese tema de buscar aliados y no consejo. Aliados que lo apoyen en su queja contra la iglesia o su falta de sujeción al pastor, o quizás sí hay problemas reales, pero hay que dejarlo para personas que conocen el contexto de la iglesia, ¿sí? Y de la persona y del lugar. Entre nosotros nos podemos aconsejar. ¿Por qué? Nos vemos cada domingo, nos vemos cada reunión, cada sábado, nos vemos en eventos especiales de la iglesia y al estar mucho tiempo participando activamente de manera regular en todas las reuniones, ya como que nos conocemos nuestras actitudes y al charlar entre nosotros conocemos nuestro contexto familiar, no en detalle, pero sí conocemos quién es, si es creyente, si no lo es, si su familia es creyente, si no lo es, cómo lleva su vida laboral. Entonces conocemos ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a poder tener en cuenta qué consejo le voy a dar a esta persona. Por eso es que se debe dar en el contexto de una iglesia local, porque hay que conocer a otra persona para poder aconsejarlo, ¿sí? Es necesario eso. Así que tengamos cuidado con dar consejos a desconocidos, es mejor esperar a conocerlos para después poder hablar y tener consejería. Y esto viene al hecho de que necesitamos estar en la iglesia, hermanos. O sea, para desarrollar este ministerio necesitamos estar en la iglesia, ¿sí? Hay una cosa que es muy difícil que suceda, es que ninguno de nosotros puede conocer al otro en su vida íntima todos los días. Eso es imposible. Para que eso suceda, nosotros deberíamos vivir con la otra persona, porque ni siquiera yendo a visitar a la otra persona puedo llegar a conocerla como es. O sea, nosotros nos visitamos, pero en el momento que nos visitamos, ¿cómo actuamos? Nos preparamos para recibir visitas. Y todos los problemas, me abrimos el cajón, ¿están ahí? Cerramos el cajón y sonrisa y tratamos. Y está bien porque es un momento para compartir, pero ni siquiera en ese momento llegamos a conocer íntimamente a la persona. Entonces, nuestra consejería siempre va a estar basada en el conocimiento que tenemos unos de otros con esta interacción dentro de la iglesia local, ¿sí? En algunos casos sí, algunos se conocen más que otros y la consejería puede ir un poquito más allá con mayores herramientas para poder tratar con el otro. Podemos dar un consejo con... Perdón, aquí terminaba, estaba empezando de nuevo. Muy bien, así que la base, queridos hermanos, de la autoridad, aquí. La iglesia local, ahí está. La iglesia local es más que una reunión de domingo, es un medio santificador y la consejería bíblica exige una interacción física y no virtual en la congregación. Ahí estaba, punto final en la enseñanza. Bueno, hermanos, esta es la base de la consejería, ¿sí? Bíblica y eclesiástica. Esas son las dos cosas que hoy deben quedarle a ustedes como enseñanza. La consejería se basa en la Escritura y además se sucede en un contexto de iglesia local. Debo intensificar dos cosas, mi conocimiento de la Escritura y mi relación con la iglesia para poder ejercitar este ministerio de manera eficaz para la gloria de Dios en medio de esta congregación. Muy bien, Señor les bendiga. Hasta aquí llegamos con la enseñanza en esta tarde.